Bien, ahí tenemos unas muñequitas, unas monitos eh, que están observándonos, ¿verdad? Y justo es el tema que vamos a tocar sobre la iglesia y vamos a ver esta apreciación de las situaciones y factores. El manual nos dice que hay algunas cosas importantes. Bueno, ese es No, el pues, punto A. explícale ahí para Y ahorita el punto que vamos a tocar, para aprender ¿cómo se llama la impresora? ahí tenemos el inicio de nuestro tema y dijimos que eran las 7, el arte de apreciar en la administración. Entonces, este va a ser nuestro inicio en este arte de apreciar en la administración. Bien, eh, ya estamos listos. Voy a caminar un poquito sobre el tema. Estamos en la página, les dije hace un momentito, la página 9 de nuestro manual y vamos a ir caminando por ahí en algunos aspectos de la página 9. Mira, 7 etapas del proceso administrativo. Y en estas etapas, la primera es el arte de apreciar la administración. Y estas 7 etapas que nos habla aquí, vamos a ponerlas para que sepan dónde estamos. Y ahí vamos a arrancar. Y ahí me voy a detener un momentito para ir a un aspecto bíblico que quisiera dar. Esto aquí. La letra A. Voy a poner este. ¿Les parece? Y este. Ok. Con esto arrancamos. ¿Listísimos? Vamos ya a estar listos. Entonces, la unidad 2 nos habla de las 7 etapas del proceso administrativo. Son bastante bonitas las etapas. Ya ahí, como les decía, vemos estos bonitos de colores que nos muestran. Podemos ver ahí cómo están observando. Y los procesos administrativos son procesos que nos llevan a este mundo de que tenemos que organizar, tenemos que observar, tenemos que ver cómo se hacen las cosas. Esto lo hacemos en forma natural nosotros, es decir, nadie nos enseñó a hacerlo y lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacerlo, cómo administrar. Como les decía hace un momentito, vamos a dejar un poquito nuestro manual para ir a la Biblia, ya que estos procesos, como son administrativos, el manual trae pocos versículos y yo usaré parte del material que estoy leyendo en la Biblia para darnos una idea de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Es así como paso a verles a todos y estar viéndoles la cara, ya que los cuadritos, ya los que estamos. Bienvenida Elvia, bienvenido Juan, bienvenido Sergio, bienvenida Connie. Estamos ya listos aquí para ver esta etapa. Voy a ir leyendo algunos versículos bíblicos. ¿Y de qué se trata esta primera reflexión bíblica que vamos a tener? Pues es la administración bíblica que decía en forma natural se da en las iglesias. En esta ocasión vamos a ver cómo era la iglesia primitiva. Tenemos un personaje que es el líder de la iglesia, que de alguna manera administra a las demás personas, tiene una administración de las demás personas, porque la administración y esas 7 etapas del proceso administrativo tienen que ver con personas, por eso los bonitos que vamos a estar viendo ahí son personas. Al final, lo que tratamos es con personas y esta es la parte complicada, podríamos así decirlo, de la administración de la iglesia. Lo que el Señor nos llamó a hacer un trabajo dentro de la iglesia y el trabajo de la iglesia de ninguna manera es cargar las llaves de la iglesia, de ninguna manera es abrir a tiempo,
Sí es cierto que el trabajo de la iglesia es predicar, porque así lo dice Pablo a Timoteo, que instruyas en tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo el trabajo es trabajar con las personas. Este trabajo se llama la pastoral. Vamos a 2 Timoteo. Voy a abrir aquí mi Biblia virtual para compartirla con ustedes. Ya la tengo aquí preparadita. Y vamos primero a 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo tiene solamente 4 capitulitos y voy a tratar de compartir esta lectura. Lo voy a poner en versión 60, que yo pienso que es la que la mayoría nosotros usamos. Y lo voy a hacer aquí, compartiendo un momentito para que ustedes lo vayan leyendo. Y de esta manera vamos a ver cómo Pablo administra a las personas. Primero, es una carta muy emotiva, la segunda carta a Timoteo, ya que en esta carta que está haciendo Pablo es despidiéndose de uno de sus amigos. El amigo se llama Timoteo, es su discípulo, y vean ustedes ahí, me dicen así si lo tienen, y vean cómo tiene varios parrafitos. El primero de ellos dice, y lo recordamos porque dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyas, reprendas, exhortes con toda paciencia y que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y aparecerán, apartarán, perdón, después de la coma, el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Ese es el primer párrafo de Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Me llama mucho la atención en esta lectura que he hecho esa famosa frase de 2 Timoteo 4, dice, tienen comezón de oír. Esta comezón de oír cosas nuevas sigue siendo la misma 20 siglos después. Siempre la gente está buscando esas cosas. Por eso ahora en la pandemia se volvió tan popular las iglesias en línea, porque uno podía cambiar de canal como cuando uno tiene 1000 canales en su televisión, ¿verdad? Y puede ir cambiando. Antes nomás teníamos el 2, el 5 y nada más, creo. Aquí en Guadalajara había otro canal local. Pero uno va zipeando, zapping, es brincar el canal, y así iban brincando para ver qué encontraban de novedades, ¿no? Cosas nuevas, y estas cosas nuevas dice que apartarán de la verdad el oído y sobreverán a las fábulas. Este es el problema, y entonces aquí nos está hablando claramente la palabra que con lo que trabajamos son personas que prediques la palabra, que dices a tiempo y por el tiempo, redarguyas, reprendas, exhortas con toda paciencia. El versículo 2 nos habla claramente que el trabajo que hacemos es un trabajo pastoral. Ahora, vamos al punto que quiero revisar, más que quizá leer el capítulo 4, porque es un capítulo muy interesante. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Sí, Señor, ven pronto. Y ahora sí vamos a la parte de administrar a las personas. Vean cómo Él administra a las personas en el siguiente párrafo, que es prácticamente el final del libro, y dice, el primero dice, es 1 Timoteo 4, a veces digo 8, pero estoy equivocado, sí, es 9, me equivoco cuando lo cito de memoria, 9, cuando este pequeño versículo habla de administrar, dice, procura venir pronto a verme.
Esto es parte de la administración de la iglesia, así como cuando decimos a alguien, vas a predicar mañana, vas a dirigir mañana. Aquí está la parte humana de la administración de la iglesia. Procura pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Parece que uno de sus ayudantes lo ha dejado fuera, lo ha abandonado y le dice esto. Ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Parece que Crescente y Tito no lo han abandonado, pero se fueron, ¿verdad? Esto es ya la parte humana de lo que nos toca hacer a veces como pastores. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo. Ya Lucas solamente está, toma a Marcos, el que lo abandonó, ¿verdad? En el viaje misionero, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Vean ustedes cómo es esta administración de las cosas. Lo que vamos a aprender es a observar lo que tenemos que hacer para administrar las cosas. Y hay procesos de administración o de observación que nos permiten ver cuáles son las cosas. Aquí ya Pablo está haciendo una dilucidando lo que está pasando con él. Está solo, está por morir y necesita la ayuda de sus amigos. Me llama mucho la atención aquí que dice que me es útil. Y luego el versículo 12, que también lo cito frecuentemente, Timoteo, 2 Timoteo 4:9, cuando le dice, ven acá, y luego le dice en el 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ahí vamos a parar la lectura, aunque nos falta poco para leer el capítulo completo, pero vamos a detenernos en este personaje que se llama Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Bueno, pues es un colaborador suyo, se encuentra en el libro de los Hechos, pero se encuentra en varias de sus epístolas. No se le dedicó una epístola como a Tito, como a Filemón, como al mismo Timoteo, pero es un personaje que tiene una importancia muy, muy grande. Voy a ver, dice, ¿a dónde lo mandó? A Éfeso. ¿A qué lo mandó a Éfeso? Vamos a ver, vamos a buscar acá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que es el último capítulo, y vamos a ver qué pasó con este personaje, ¿verdad? Llamado, lo vamos a buscar y por aquí lo vamos a encontrar en el capítulo, estoy en el capítulo 6 de Efesios, y en el capítulo 6 de Efesios vemos uno de los párrafos grandes que están aquí al final, grande mi texto, pero aquí vamos viendo cómo este hombre Tíquico tiene una importancia en la palabra porque lo manda a Éfeso por un especial. Como demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, empiezo en el versículo 10, y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que no tenemos lucha contra carne, sangre, y ahí ya estos párrafos que conocemos ampliamente. Estad pues firmes, el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Y por aquí ando perdido, Kiko, pero ahorita tal vez fue antes que lo menciona, por aquí en esta parte. Bueno, aquí se me perdió el señor Tíquico, pero ahorita lo encontramos. Estoy en Efesios capítulo 6. Ahorita me ayudan ustedes a buscar. Bueno, vamos a dejarlo aquí un poquito. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Entonces, este hombre Tíquico lo mandó a Éfeso. Y entonces, ¿a qué lo manda? Pues lo manda a esto. Manda a estar En el versículo 21 habla de Tíquico. a 21 hasta el final. Sí, hermano, gracias. Ya aquí lo estaba leyendo así. Encima, déjenme regresar. Efesios, ahí está. Y aquí lo estaba leyendo en voz baja para verlo. Ya. Aquí es que no me tapó la ventana aquí este anuncio. Aquí está. Ya lo encontré. Para que también vosotros
sepáis mis asuntos, cuando termina todo este asunto hasta donde yo lo había leído. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hable de él como debo hablar de Cristo. Y luego sí, esta es la parte que me da y de banana, de anuncios. Aquí está. Así se parto de nuevo para que, gracias hermano. Bueno, déjense. Y vean, para qué lo muestra? Eh, Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Vean ustedes cómo Tíquico tiene esta función de hacer esto, ¿no? Y también en Colosenses capítulo 4, también en Colosenses capítulo 4, ahora sí vamos a Colosenses, cuando también en este sentido habla de Soy sus un poco amigos. entrecortada su voz. Sí, perdón. También a ver, tal vez esté fallando. El aire a veces es lo que nos distorsiona. A ver si ahí ya me oigan mejor. Dice por ahí, ya se está mejorando mi sonido. Bajo el aire, sí. Ustedes me dicen, siempre el aire nos hace. El versículo 4:7. Todos mis asuntos se los haré saber a tu hermano amado y el ministro y consiervo en el Señor. Lo envío a usted, los envío a ustedes con este fin. Bueno, con esto terminamos de revisar cómo Pablo administra en este sentido, lo que debe ser el verdadero, la iglesia. Lo que está administrando son personas, ¿se dan cuenta? Con lo que trabajamos nosotros son con personas, no con cosas, no con asociaciones religiosas, no con denominaciones. Al final, con lo que trabajamos cada uno de nosotros son con personas. Lo que nos toca hacer a nosotros es trabajar con personas. Ahora, esto es fácil, pregunto. Creo que la reflexión es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué es bastante complejo? Pues porque somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos formas de ser, formas de pensar diferentes. Y entonces sí tenemos que ir a esta parte donde vemos el punto A, donde vamos a ir leyendo. Y aquí en el punto A, sí quisiera que empecemos a ir a nuestro manual para ver todos estos consejos que nos dan para ser mejores trabajadores o administradores de la palabra. Voy a prender aquí mi pantalla para que vean ustedes los letreritos y aquí tenemos ya el primero de ellos. Y listo. Bien. Ahí me van a decir cómo se oye mi voz y ahí está. Bien. Y lo primero que tenemos que hacer es apreciación de situaciones y factores. Y no es otra cosa más que las situaciones y los factores que tienen que ver con el entorno de las personas. Dentro de la comunidad siempre vamos a tener diferentes personas, diferentes formas de pensar. Y vean, el arte de apreciar en la administración. Vamos a dar nuestra lectura. Aquí la lectura nos abre este parrafito, está como muy concreto, pero vamos a ir reflexionando en cada uno de ellos. Dice, no se puede planear sin apreciar. Y aquí la palabra planear está subrayada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que nosotros hacer es planear. ¿Qué es planear? Es hacer un plano de lo que vamos a hacer. Miren, yo por ejemplo estoy construyendo un invernadero casero con PVC y lo primero que hago, voy a ver si se alcanza a ver mi dibujito,
es hago un diagramita de lo que quiero lograr. No lo he visto todavía físicamente, apenas lo tuve en la mente, pero tuve que hacer un plano, como los planos que hacemos de la casa. Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, lo que tenemos que hacer es planear cómo va a ser la iglesia, cómo va a funcionar la iglesia y tenemos que hacer planes al respecto. No se puede planear sin apreciar, así como no se puede comprar una hacienda sin primero conocerla o un auto sin haberlo visto antes. La verdadera apreciación administrativa no ve solo lo bello, lo bueno y lo positivo. Es necesario apreciar también lo malo, lo negativo y lo deficiente en la tarea, deficiente de la tarea que estamos a punto de realizar. ¿Cuál es la tarea? Pues que la iglesia crezca, que tengamos cultos todos los domingos, que yo trabaje en un grupo con mujeres o con varones. Esa es mi tarea, ¿verdad? Por ejemplo, Sergio nos hablaba que él iba a dar conferencias o pláticas con grupos que están en reconstrucción de sus personas, ¿verdad? Por adicciones. El hermano Juan y Elvia trabajan en el área eclesial de la iglesia. Connie ayuda como en la iglesia donde está. Entonces, cada uno de nosotros hacemos como un trabajo, pero este trabajo es importante que observemos qué es lo que vamos a hacer, porque a veces, y esto es una realidad, y esta realidad es increíble, el hay un dicho popular, no sé si lo voy a decir bien, pero ustedes me ayudan, porque a veces no los recuerdo bien, confundo los dichos y los mezclo uno con otro, pero dicen que la carga hace andar a Nauncito, ¿verdad? Entonces, este dicho popular es así, parece que tenemos la necesidad y ahí vamos caminando, pero no nos ponemos a pensar qué va a pasar primero. Es decir, por ejemplo, yo tengo un jardín que tiene resequedad porque ha habido mucho calor y yo necesito hacer un vivero para que mis plantitas no se mueran. Una necesidad. Nosotros en la iglesia vemos necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues la necesidad más grande es que el mundo alrededor nuestro se está perdiendo y las personas cada vez son más pecadoras y entonces nosotros debemos dar un buen testimonio y entonces empezamos a planear cómo vamos a trabajar con la gente que tenemos. Fíjense un aspecto que tiene que ver mucho, y aquí lo voy a meter y lo voy a repetir constantemente en este curso de eclesiología. Y este aspecto es, se dice que la iglesia tiene una puerta de entrada. Ahí donde di el curso con ustedes, había una puerta de entrada donde todos llegamos este curso presencial que solamente tiene una puerta de entrada. Lo que no nos dimos cuenta y el pastor Samuel no lo sabe, es que esa iglesia no lo sabe, pero atrás tiene una puerta de salida por donde se va la gente. Las iglesias tienen una entrada de gente y tienen una salida de gente. ¿Sí? Cuando algunas veces hemos comentado en la iglesia donde estuve por 35 años, comentamos, si todas las personas que han asistido, por lo menos como miembros, por un mes o más en esta iglesia, en toda la colonia no cabría la iglesia, el tamaño de la iglesia sería inmenso, es decir, la gente entra y la gente sale. ¿Por qué? Porque no tenemos una planeación, no, porque somos seres humanos y tenemos movilidad, tenemos diferentes intereses, entonces tiene una salida. Y aquí siempre digo a los pastores de mi conferencia, de mi comunidad, siempre les doy esto. Hermano, cuando un hermano se va de nuestra iglesia es porque se quiso ir. No nos afligimos ni nos angustiamos. Él se quiso ir. Jamás le decimos a alguien, ya no eres bienvenido en este lugar. Bueno, eso espero, sino que cada quien se va cuando se quiere ir. Miren, yo siempre les doy este ejemplo. Yo con mucho gusto a ustedes, cuando vengan a Guadalajara, los invito a mi casa. Y cuando los invita a mi casa, posiblemente les diga, esta es mi recámara donde yo duermo, es para ustedes, se las doy con mucho amor, mucho cariño. Y ustedes me van a decir, ¿sabe qué, hermano? Pero es que yo duermo en una cama king size. Pues, hermano, esta cama matrimonial es lo que yo tengo para ofrecerle. Cuando las personas vienen a la iglesia, a veces nos dicen, ay, hermano, es que en la iglesia donde yo estaba tenían jacuzzi.
Pues, hermano, aquí nomás tengo regadera con agua caliente. Entonces, trabajamos con personas y tenemos que apreciar, saber observar, el arte de apreciar en la administración, es decir, saber con qué contamos las cosas buenas y las cosas malas. No podemos ofrecer lo que no tenemos, ¿verdad? Yo tengo una cafeterita para 12 tazas y usted me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo me tomo 24 tazas de café en 15 minutos. Hermano, no puedo hacerle ese café, ¿verdad? Yo le ofrezco lo que tengo. En la iglesia, nosotros ofrecemos lo que tenemos. Bueno, hasta allí es un problema suficientemente difícil. Pero mira, les voy a platicar algo que todavía llega a ser más complicado. El hermano Samuel y el pastor Moisés, que es su sobrino, no saben también, porque es el mismo caso, y puse el mismo ejemplo cuando di la clase en la iglesia, y esta clase la di en la primera clase, ustedes no, pero lo di en su iglesia, nomás tiene una puerta de entrada, pero lo que no sabe él es, y ninguno de los dos sabe, ni tío ni sobrino, es que tienen ventanas laterales sus iglesias. Y por estas ventanas, también la de Samuel, se meten los de las iglesias de al lado. Y estos que se meten en las iglesias de al lado nos dan mucho más problema que los que entran por la puerta de frente. Porque normalmente se meten por la ventana derecha y salen por la ventana izquierda a la otra iglesia, ¿verdad? Entonces, este conflicto es el que tenemos que saber. Por eso aquí cuando dice, no necesariamente solamente tenemos que ver las cosas buenas, también podemos ver las cosas malas. Cuando el manual nos dice que debemos ver las cosas malas, nos está diciendo que en la iglesia hay pecado, o que hay cosas terribles, o doctrinas heréticas que no deben. No, no, está diciendo que cómo manejamos personas, las personas son complejas y tenemos que trabajar un tema complejo. Cada uno de nosotros somos complejos. Y entonces, este es el punto del arte, este punto que estamos viendo aquí, que es el arte de observar y administrar. El administrador que se inclina a ver únicamente lo bueno en su campo es tan inepto como el pesimista que solo fija sus ojos en lo malo y defectuoso. Es decir, tenemos que ser muy centrados y ecuánimes en lo que estamos haciendo. Con este ejemplo que les puse, cuando nosotros vemos nuestra propia comunidad de fe o nuestra propia iglesia, nosotros vemos las cosas buenas y las cosas malas. No podemos decir, no, pues ya no voy a hacer iglesia porque aquí me llegan puros cristianos. Nosotros estamos iniciando una misión aquí en la colonia y al iniciar la misión, una de las cosas que tenemos es que sí se acercan muchas personas con nosotros a la iglesia, pero esas personas que se acercan a la iglesia no necesariamente son personas que estamos convirtiendo por evangelización, son personas que pasan por ahí y saben que somos cristianos y se acercan a ver que escuchan, a oír la palabra. Bueno, estamos ahí dispuestos a darles la palabra de Dios. Pero ahí están los dos ejemplos. Recuerden ustedes, todas las iglesias tienen una puerta delantera por donde entran las personas, una puerta trasera por donde salen y ventanas donde se meten las personas de al lado. Vamos al punto 2, inciso A, por favor, y ahí vamos al manual y en el manual vamos a tener métodos eficientes de apreciación. Ya vimos que era necesario no ser pesimistas ni optimistas, darnos cuenta que en la iglesia hay cosas buenas y cosas malas, no estamos diciendo de doctrina ni de pecado, sino de las cosas que tienen que ver con las personas. Ahora, es necesario que haya un buen método de observación. Vean ahí al inspector que está observando. ¿Cuál es el mejor método de observación? Bueno, pues que haya buena luz, que nuestra lupa sea suficientemente potente para ver todos los detalles o asuntos que están a nuestro alrededor, y entonces sí vamos a ir viendo las diferentes sugerencias que hay. Bien, número 2. Muchos líderes tienen serios problemas al iniciar un trabajo, porque en lugar de investigar por la vía administrativas, las vías administrativas, se dedican a conseguir información barata
de parte de individuos mal informados que en lugar de ayudarlos, los desorientan y los inducen a decisiones nada beneficiosas y muchas veces contraproducentes. No hay nada más terrible que usted esté perdido en una ciudad y que hable con alguien y le diga, oye, ¿cómo llego a tal colonia? Y que esa persona le dé una información errónea o equivocada, pero la dan con una seguridad y firmeza que usted le cree, ¿verdad? No sé si han tenido esa experiencia en la vida. Y uno dice, pues esta persona sí sabe, hasta le da santo y señal. Dice, tú vas aquí derecho y esta calle llega a una pared. Cuando llegues a esa pared que es blanca y tiene un letrero de Coca-Cola en la pared, entonces vas a dar vuelta a la izquierda y ahí vas a salir a la calle que estás buscando. Usted va por esa calle derecha, no hay otra manera. Y cuando llega al final resulta que esa calle no tiene una vuelta a la izquierda, ni a la derecha, ni vio ningún letrero en todo el camino, es decir, le dio una información equivocada. Entonces, si no planeamos, si no buscamos la información adecuada. ¿Cuál sería la información adecuada? En la modernidad o en mis tiempos antiguos, pues había algo que se llamaba guía roji. Yo trabajé muchos años como repartidor y había un mapita, un librito aquí en Guadalajara, que yo buscaba la dirección atrás y me decía, en la página fulana, en el cuadrante fulano, ahí está la dirección. Y uno tenía que andar buscando ahí y me gasté mucho de mis ojos para eso. Pero ahora nosotros tenemos el famoso GPS, ¿verdad? Entonces, siguiendo el GPS, pues seguimos la información. ¿Qué prefieren? ¿Seguir un GPS o preguntarle al primer fulano que parece que sabe? ¿No? Porque uno anda buscando al más inteligente, pero los más inteligentes a veces por no decir que no saben, es así como tenemos que tener cuidado con métodos eficientes. Entonces, ¿cuáles serán los métodos eficientes para llegar a hacer una valoración adecuada de lo que estamos hablando? Recuerden, repito, estamos hablando de personas, estamos trabajando con personas. En el caso mío, voy a ponerme como ejemplo. Yo trabajo con un grupito de una iglesia que salimos para hacer una misión y salimos 3 familias. ¿Cuál es nuestro grupo? Pues somos alrededor de 8 a 12 personas, un pequeño grupito. Entonces, ese es nuestro material. Yo tengo que estar bien consciente de esto. Entonces, vamos a ir revisando esto. Quiero llegar a un momento de algo. Breaking, café, ponemos agua, ahora se calculó otra vez aquí en Guadalajara. Y vean, otra actitud negativa es la del líder autosuficiente que creyendo tener las mejores ideas y el mejor juicio no consulta ni hace esfuerzo por indagar o investigar, sino que se lanza a la acción, sin saber aún si es necesario hacer lo que está haciendo. Esto es muy común y pierde el concepto de la palabra, en Proverbios cuando dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Siempre cuando vamos a hacer una acción en la iglesia, sobre todo con gente, ¿no? Hay acciones que hacemos como cambiar el horario del culto y consultamos con las personas, pero hay acciones que tenemos que verificar si estamos haciendo lo correcto y no simplemente hacerlo por emoción. Yo tenía un trabajo donde teníamos un mensajero y es el famoso memito que he contado muchas veces a este hombre, cuando le decías, ¿puedes ir a entregar un paquete? Cuando tú todavía no terminaba de pagar el paquete, él ya se había echado a correr a la calle. Y te esperabas ahí porque en 5 minutos regresaba y me decía, ¿me vas a dar para el camión? Se había ido para el camión. Le dabas, apenas sacabas en ese tiempo eran 5 pesos para el camión, le dabas la moneda de 5 pesos, el billete de 5 pesos, y se volvió a echar a correr, Memito. Y esperaba otro ratito a que regresara y me decía, ¿y a dónde voy a ir? Pues con el cliente fulano de tal. Y una vez que le decías, otra vez echaba a correr y ya por tercera vez regresaba y me decía, ¿y qué es lo que le voy a llevar? Entonces, esas actitudes
arrebatadas de nuestra parte, a veces nos llevan como dirigentes de personas a un lugar estratégico, es decir, no sabemos qué decisiones tomar. Vamos ahorita a las observaciones y en esas observaciones vamos a poner ejemplos prácticos de que tienen que ver con la iglesia. Se sugieren varios pasos en el arte de apreciación, la investigación científica, es decir, cuando habla aquí el manual de investigación científica, no dice que vamos a dejar de lado la Biblia ni el Espíritu Santo, no. Naturalmente nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero también debemos ser sabios y observadores, ¿verdad? Astutos, dice Jesús, que debemos ser astutos como serpientes, observar, y en el concepto de observación tenemos que ver varios aspectos, tenemos varias letras, y ahorita me van a ayudar a construir ejemplos. La observación, observar es mirar, admirar, detectar, escribir. Eso también se llama discernimiento. Si una persona viene y me dice algo en la iglesia, lo primero que tengo es que mirarle a los ojos y estar seguro qué me está diciendo. Observar lo que me está diciendo, darme cuenta de lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Porque esto es muy importante. Vean ustedes que a veces nosotros no discernimos este tipo de cosas, pero vamos a poner un ejemplo y me van a levantar la mano que en la pastoral o a un amigo o una amiga les ha hecho esta pregunta. Hay un momento que se llama, bueno, voy a preguntar primero para saber si estamos en el mismo canal, porque hay denominaciones o iglesias que no acostumbran. ¿Ustedes acostumbran los cumpleaños? Háganme así, sí, los acostumbran, ¿sí celebran los cumpleaños? Sí, se celebran. Todos los que estamos aquí celebramos los cumpleaños. Bueno, nosotros también celebramos los cumpleaños y en la familia somos muy cumpleañeros y en la iglesia también somos muy cumpleañeros. Pero hay una fiesta de cumpleaños que es un tanto cuanto más del mundo que se llaman los 15 años. Y ¿cómo es que festejamos los 15 años? Pues este es una manera muy especial de los cristianos. Y la pregunta que a mí me han hecho recurrentemente, y voy a preguntarse a ustedes también, es cuando llega la mamá, porque el papá no viene a preguntar esto, es la mamá. Aquí cabe decir que los hombres somos temerosos al rechazo. Algo que tenemos mucho miedo es el rechazo. Si vamos a preguntar a una dirección, le decimos a la esposa, tú pregunta, ¿verdad? Si vamos a pedir algo, tú dile, ¿verdad? Acabamos de encontrar una pareja que asistió con nosotros a la iglesia y mi esposa me contó esto que es muy curioso, que le dio el codazo el esposo a la esposa y le dijo, tú pregúntale si si podemos ir a su casa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque como varones lo que más tenemos es el miedo al rechazo, ¿no? Entonces es algo que tenemos. Entonces viene la mamá de la niña de 15 años y nos hace la pregunta siguiente. Hermano, ¿puedo hacerle fiesta de 15 años a mi hija? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, muchos de mis parientes y familiares no son cristianos. ¿Podríamos tener algo de bebidas alcohólicas en la fiesta? Tercera pregunta. ¿Los cristianos bailamos el vals? Ahora, ¿quién ha estado en esta situación? Levante la mano quien ha estado en esta situación con nuestros feligreses. Sí, ¿verdad? Es esta situación. Ahora, lo que debemos observar es cuál es la respuesta que ya tiene de antemano la persona. No le vamos a decir lo que nosotros pensamos. Normalmente aquí nuestra observación para administrar correctamente es, bueno, ¿usted qué piensa que va a hacer o qué quiere hacer? Porque normalmente cuando nos hacen una pregunta, normalmente ya tienen una respuesta. Los hermanos de la iglesia, normalmente cuando nos hacen una pregunta, pastor, ¿puedo hacer esto? Es que ya tienen una respuesta. Segundo punto, nosotros no estamos como autoridad moral para decir lo puede hacer o no lo puede hacer. Le tenemos que decir, bueno,
de acuerdo a mi concepto, la Biblia marca estos lineamientos. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Está dispuesta a obedecer a la palabra de Dios? No a mí, porque normalmente quieren la autorización mía, no de la palabra de Dios, porque posiblemente yo sea mucho más flexible, ¿verdad? Como que me ven bonachón y dicen, a lo mejor este sí me da permiso del chupelupe, como le decimos aquí en Guadalajara, ¿no? Este sí como que le veo cara de que sí le entra eso. Entonces, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios piensa. Por eso nosotros debemos observar, mirar, detenernos, describir lo que está pasando. Gracias, amor. Bien. Mi esposa trajo el café, así que es la hora del café. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien ha tenido una experiencia de esto que nos cuenta y luego nos paramos por nuestro café cada uno de ustedes, para no sentirme tan solito aquí tomando café, que ustedes también vayan por su cafecito? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Nos cuenta? No, yo siempre he tenido la duda. Adelante, Connie. No he preguntado, pero sí me quedo con la duda, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Mira, Connie, pues esto lo tendrá que decidir tu líder o tu pastor. Naturalmente yo no podría responder a esto, pero sí te puedo guiar en algo que es muy sencillo. Algo se llama discernimiento. Algo maravilloso que tenemos los seres humanos, Connie, es que perfectamente sabemos entre el bien y el mal. Yo he dicho muchas veces, cuando me hacen esta pregunta sincera, porque es una pregunta sincera la que estás haciendo, les he dicho, hermanos, ninguno de nosotros, y yo menos, somos ignorantes de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, la respuesta está muchas veces dentro de nosotros. Ahora, momento, Connie, momento. Hay costumbres que van cambiando con el tiempo, es decir, en la superficie, lo de arriba, pero hay cosas abajo que nunca van a cambiar. Son las leyes eternas de Dios. Si, por ejemplo, la pregunta que tú tienes es con respecto, ¿se deben o no se deben hacer los 15 años? Pues la respuesta la da la sociedad misma. Es decir, si en nuestras comunidades se acostumbra a esto, pues se hace, ¿verdad? Así se acostumbra, así se estila. Pero muy importante. No va a ser un pretexto, como dice la palabra en Corintios, hablando de la cena del Señor. Vean, ahí está un ejemplo claro de lo que sería algo cultural, ¿te das cuenta? En 1 Corintios, capítulo 10, 11, cuando nos habla de la cena del Señor, resulta que estos hermanos tenían costumbres diferentes a los judíos. Ellos eran gentiles. Y los gentiles, cuando se reunían, hacían grandes pachangas y se emborrachaban. Y entonces dice Pablo, no se junten para esto. Y cada quien comía y se adelantaba a comer antes, o sea, no compartían la comida. Deja la borrachera, simplemente la comida, ¿verdad? Imagínense que acabo de tener una reunión familiar con un montón de personas que a veces ya ni me acuerdo cómo se llaman mis sobrinos y ahora llevaron a los novios, ¿verdad? Y entonces imagínense que ellos llegan a esa reunión y lo que empiezan a ver es que todos ponen la mesa, lo que llevan y cada quien agarra para sí. Pues es un desorden, no es algo cristiano, no es parte de la comunidad. Nuestra conciencia debe dar una sana respuesta a esto. Ahora, aquí hay pastores que están compartiendo conmigo la clase, así que, ¿quién quiere responderle a Connie? ¿Y cuál sería tu pregunta? ¿Qué es lo que tienes duda? ¿Qué es lo que se debe hacer en cuanto a todo o a los 15 años, Connie? Pero, por ejemplo, vamos a suponer mi familia que tiene 15 años, pero son católicos, según ellos en su religión. ¿Yo qué puedo hacer? Esa es mi duda. ¿Puedo entrar a la iglesia o no? Yo no entro. Me pasó en matrimonio de mi sobrina, yo no entré a la iglesia, pero a veces se siente uno mal también porque dices, ¿tú por qué te quedas afuera? Ok.
Sí, te entiendo perfectamente y es parte de la conciencia, ¿no? Y voy antes de que los pastores bueno, me pueden regañar cuando hablen, el pastor Juan, los demás pastores, Sergio, Samuel, aquí, y también las pastoras, naturalmente me pueden regañar. Voy a confesar uno de mis pecados aquí delante de ustedes. Y fue hace muchos años, yo trabajaba en una imprenta y mi subalterna era una persona a la cual yo había aconsejado por mucho tiempo. Y un día me llega y me dice, yo quiero que tú seas padrino de mi hijo. Y entonces yo le dije, pues mira, yo no soy católico y el padre no me va a dejar que yo sea padrino porque, pues pregúntale, pero no me va a dejar. O sea, no se puede. Yo soy cristiano y soy bautizado como adulto y no profeso ninguno de los ritos católicos. ¿Ok? Entonces ella me dijo, está bien, pero quiero a una que él no quiere, voy a poner mi padrino, pero yo quiero que tú seas padrino de mi hijo. Ah, bueno, sí, el concepto de padrino es compadres en lugar del padre. Le expliqué el concepto y le dije, con mucho gusto, yo con mi ejemplo podría educar a tu hijo, que él vea mientras estemos trabajando y yo sea tu jefe, ¿verdad? O quien estás bajo mi orden, entonces podrá ver en mí una persona cristiana en ese sentido. Sí puedo ser su padrino en ese sentido, ¿verdad? Le dije. Y entonces me dijo, pero también quiero que vayas a la iglesia el día de la misa. Entonces ya era una cuestión mucho más compleja, ¿no? La que estaba en mi persona, porque, y me dice, y va a ser en la Catedral de Guadalajara, o sea, no va a ser una iglesita del pueblo, sino en la catedral donde hay mucha gente que pasa por ahí. Iban a ver al hermano Nahún entrar, que da clases en la escuela dominical, entrar a la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la postura de conciencia que debemos tener? Bueno, yo pude decir que sí o que no, pero eso iba sobre algo muy importante que dice Pablo. Dice, si a mi hermano débil esto le causa problema, me abstengo de esto. Y dice en segunda de los Corintios, ahorita ya les he dado a leer esta parte de segunda de Corintios, en el capítulo 6, dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todos, en toda justicia, es decir, nuestro trabajo es permanecer santos y permanecer separados. Pero a veces, Connie, tomamos decisiones equivocadas y esto no nos quita la salvación y nos lleva al infierno. Simplemente tomamos decisiones equivocadas por razones sociales, pero no nos debe quitar el sueño. Tampoco es permiso para pecar o irme al bailongo, ¿verdad? Yo fui muy claro con Marisela y mi ahijado, así me hace burla mi esposa que tengo un ahijado, Axel, que yo le dije, puedo llegar a la iglesia y entrar y escuchar el sermón que va a dar el padre. No voy a participar en el momento de la liturgia porque no estoy de acuerdo con ella. Puedo ir a tu comida y solamente llegar, comer y es lo que yo puedo hacer por ti. Y las lágrimas se le salían cuando yo le dije que era todo lo que podía. Porque ella tenía ilusión, pues. La gente tiene ilusión que esté con ellos en sus bodas, en sus fiestas religiosas, porque lo estiman a uno, ¿no? Sobre todo los parientes. Y entonces, bueno, no nos va a pasar nada, pero ahora voy a dar lugar a alguien que nos comente más para pasar al siguiente punto. ¿Quién se avienta al ruedo? Dale, Samuel, contesta a tu hija. A ver, Pastor Juan, ¿qué opina de esto? Bueno, yo pienso que como ministros del Señor todos hemos pasado por esto, ¿no? Pero a veces, muchas veces, la gente que conoce a veces quiere ver cuál es la reacción o qué es lo que vamos a contestar o qué le vamos a decir o decirle sí a lo que ella piensa que sabe, que no es, sobre todo porque tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Ahora, ir a una reunión, a una fiesta, la palabra de Dios dice que sabemos que el ídolo no es nada, sabemos que no es nada, ¿no? Pero por conciencia de, dice también la palabra.
A mí una vez me casé a unas personas, sí fue un casamiento, y eran supuestamente cristianos. Digo cristianos, supuestamente cristianos, porque el muchacho con el que se casaba simplemente era de la católica. Entonces yo no sabía que iba a haber vino. La verdad yo no sabía, ¿no? Todos los casé y estuvimos ahí un rato y comimos y todo eso. Pero en el momento en que vi que empezaba el bailón y empezaron a sacar las botellas, dije, ¿sabes qué? Claro, Dios, me voy, no puedo participar de esto. claro. Sobre todo porque sé que no debo de participar. Pero a veces la gente va con una doble intención de ver qué es lo que vamos a contestarle o qué es lo que vamos a decirle respecto a eso, ¿no? Entonces sabemos que los 15 años en la Biblia no está, en la palabra de Dios no habla de 15 años, ¿no? Simplemente sabemos que es una fiesta pagana religiosa, vamos a ponerla así, en la sociedad para poder presentar que pasa de niña a señorito, a mujer, y vemos que simplemente lo que estamos haciendo es, ¿sabes qué? Pues ya está preparada para lo que quieras, ¿no? Y Ese entonces problema. tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque sabemos que la gente va a tratar de tentarnos para ver si caemos en lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar, decir, si no hay ningún problema, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, que tener mucho cuidado en ese aspecto. Gracias, pastor. Sí, ahí es la parte donde el pastor decía, muy importante, ¿no? Ir a una iglesia católica, los ídolos nada son, dice Pablo. Pero por otro lado, sí tenemos, por causa de la conciencia de los demás, tener cuidados en lo que hacemos, ¿no? No podemos vivir una vida disipada y pensar que eso nos va a traer un bien. Debemos estar constantemente. Espero que esto te ayude. No sé si alguien más de los pastores que están aquí o pastoras quiera comentar, pero creo que ya fue suficientemente redondeado el punto, ¿no? Pero doy el micrófono abierto. Y sí, en los 15 años, adelante. ¿Sí me oigo? Bueno, ¿sí me oigo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo mi participación como parte del testimonio y lo que he vivido viniendo del catolicismo y teniendo mucha familia y muchos amigos de esa religión popular. Bueno, yo en lo particular he visto que muchas veces dice la palabra que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Entonces, a veces con el testimonio que uno ha dado, nos ha tocado ver que a pesar de que son católicos o no profesan ninguna religión, a veces dicen ellos, nos han dicho, nos pueden casar, podemos celebrar los 15 años ahí con ustedes, podemos llevar a nuestros niños a presentar, y aunque no sean cristianos. Y cuando se da el caso que están comentando de que pues quieren que uno participe con ellos, pues yo creo que lo que tú, maestro Naún, has dicho es lo correcto que debemos de hacer. Hay hasta ciertos puntos que uno mismo sabe y como también comenta el pastor Juan, ¿no? Muchas veces hay que ser, dejarse guiar por la dirección de Dios y tener discernimiento para poder ver con qué intención no nos están haciendo, porque a veces son anzuelos o trampas que a veces nos ponen a ver, o tentaciones, ¿no? A ver si sí es cierto que tú profesas bien tu fe. Entonces, como que ahí, creo que si no recuerdo mal, ahorita decías algo, ¿no? Yo creo que tenemos la conciencia de decir lo que es lo bueno y qué es lo malo, pero también bíblicamente tenemos los fundamentos para llevar a cabo las respuestas correctas en su momento. La respuesta sí, gracias, pastora. La respuesta debe ser muy concreta, les decía al principio, esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú piensas, es decir, pero lo que la Biblia dice es lo que importa, ¿no? ¿Qué es el comportamiento correcto? Por eso el punto B, si no mal me equivoco, vamos a leerlo, debemos tener una descripción de hechos y situaciones, es decir, como yo les platiqué en este sentido. Otro ejemplo que yo iba a poner aquí, que iba a salir a colación, pero es mi hermana en la carne, menor. Va a cumplir 15 años, su hija el año pasado, antepasado, y me dice, ¿podemos festejar los 15 años de mi hija? Ella no asiste a mi comunidad, no asiste a la iglesia, y entonces le digo, sí, pero estas son las condiciones. No las condiciones que asistas de aquí a que vayas, porque va a asistir, si le ponemos condiciones para casarlos, seguramente iban a estar al pie del cañón. Si le decimos que se bauticen, se bautizan. Si le decimos que se paren de cabeza, se paran de cabeza. No, le dije. Pero la condición es
que yo voy a dirigir, mi papá va a predicar y este servicio de 15 años va a ser evangelístico. Porque tu familia no es cristiana, la familia de tu esposo. O sea, lo siento, ¿verdad? Disculpando el arrembujón, como dicen, vamos a aprovechar esa fiesta que ellos van. Y miren, fue una fiesta, dice, sí, y eran jóvenes universitarios y demás, y wow, ahí va el Espíritu Santo dirigiéndonos, orando, pidiendo dirección de Dios, y la dirección fue bastante, no porque yo lo he hecho, de ninguna manera, sino porque el Señor estaba con nosotros. Y la predicación de mi papá, no porque haya sido mi papá, fue extraordinariamente evangelística. ¿Y qué pasó? Pues la gente, si era su única oportunidad de conocer del Señor, ahí estuvo, por 15 años. Entonces aprovechemos. Connie, si es el momento y el Señor te dirige por el Espíritu Santo en un futuro a decir, bueno, pues sí, así, pero dice ahí, tenemos que ver cuál es la situación y decir, mira, no participo, no estoy, no me voy a persignar, no voy a, para mí los ídolos nada son, pero por respeto voy a permanecer callado para darte testimonio de que yo tengo un Dios vivo. Ese Dios vivo viene y habita en mi corazón. Yo no necesito templos ni figuras. Y paz, ya le da a uno el mensaje. Eso es buenísimo. Entonces, describir detalladamente la situación del campo asignado es el primer paso para determinar lo que se hará mañana. Es decir, cuando estamos planeando, vino esta situación de los 15 años, pero recuerden que estamos en planeación. La planeación viene desde este momento, es decir, ¿desde qué vamos a hacer con estas situaciones? Ya tenemos experiencia, como dijo el pastor Juan, nos han pedido que casemos, nos han pedido que tenga, es una situación recurrente, pero ¿qué hace nuestra iglesia en este sentido? Pues planearlo, tener conciencia, mira, sí se hace, pero aquí tenemos esta norma, tenemos estas reglas, ¿no? Clasificación de hechos y situaciones, otra vez, tenemos que distinguir que cada situación y cada momento es diferente. La investigación no consiste en montones de datos e ideas, sino en clasificar y disposición de estos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con las personas? Tenemos que saber qué está pasando con las personas, porque dijimos, no es cuestión de decidir si pongo un papel tapiz rosa o negro en la iglesia, o si pongo luces o no pongo, si pongo árbol o no pongo, si pongo palos o no pongo. Eso es parte de nuestra organización, sí, pero lo que estamos tratando aquí como iglesia dijimos que era el cuerpo de Cristo, las personas, y con las personas tenemos que tener este cuidado de hacer una descripción y clasificación. Tenemos que hacer algo que dice aquí una palabra que es la palabra prever o ver qué va a pasar. Si yo tomo café sin azúcar, quiere decir que me vas a ver amargo. Eso es una hipótesis, ¿verdad? No lo he tomado nunca, yo nunca he tomado café sin azúcar, pero yo pienso que eso va a pasar. Cuando yo estoy hablando de una hipótesis, entonces digo, si yo les digo en la iglesia que no festejamos 15 años o cumpleaños, quiere decir que se me va a ir la mitad de la iglesia. Tenemos que hacer este tipo de hipótesis. Tenemos que ver sobre qué piso estamos parados siempre. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes costumbres, diferentes ideas. Una de las razones, por ejemplo, aunque usted no lo crea, eso sí me parece increíble, pero por ejemplo, en una de nuestras comunidades de fe que estaba en cierta área de la ciudad, que era la iglesia más grande que teníamos en ese momento, era la que más había crecido, ahorita ya otras han crecido mucho más, era la que más, nosotros, nuestras comunidades son iglesias pequeñitas, les digo, nosotros somos 12 gentes, salimos de una comunidad que tenía como 25, 30 gentes, esta llegaba a los 50, 60 personas, ahora ya tenemos comunidades de 100 gentes, y esta comunidad, de repente, que era de las más grandes, me hablan y me dicen, hermano, queremos tomar una decisión, y la decisión es si el día que juegue la selección nacional suspendemos el culto porque vamos a poner pantallas de televisión en él. Y uno dice, bueno, esta es la situación de ellos, ¿verdad? O sea, como ahí, ¿cómo les ayudamos, verdad? Es su forma, son futboleros y es su forma. O sea, yo les dije, hermano, si es solamente cada que juegue la selección, pues creo que a veces ni va al mundial, ¿no?
para la selección lo más importante es ir al mundial, creo que con eso se conforma la gente, ya si gana ya no es tan importante, entonces yo les decía, bueno, si es cada 4 años, pues nomás sean conscientes que hay gente que está ahí que no va a querer ver el fútbol, que va porque quiere escuchar la palabra de Dios. Siendo conscientes de esto, entonces tenemos que partir de qué pasó. Y les dije, y muy importante, porque ya estábamos hablando en nuestra iglesia de tomar este curso, y ya había yo leído los materiales, y yo le dije, lo más importante, ¿qué va a pasar después de que ustedes toman esta decisión? ¿Qué va a pasar después de que yo tomo una decisión con la gente? Cuando yo le digo a la gente, sí, pueden ir a los 15 años, a los que quieran, o les digo, no, 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 a nada de 15 años pueden ir. ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, ¿cuáles son los resultados? Partiendo de los resultados de varios hechos observados, se supone que un hecho en particular produce ciertos resultados. Es decir, tenemos que saber medir los resultados con la gente, que siente antecedente, que siente antecedente. Esto es bien importante. Y la verificación. ¿Qué es la verificación? Que sí funciona. Miren, les voy a dar un ejemplo y vuelvo a preguntar porque yo no conozco mucho sus movimientos, pero por acá, por el occidente del país, llegó hace unos, ¿qué será? 5 años, una forma de, llamaban ellos ministrar, aunque para mí la palabra ministrar tiene que tener con más respeto y más cuidado. Pero bueno, se las acepto porque sí es ministrar. Entonces, había unas personas que traían unas bibliotas así grandotas, tamaño púlpito, y lo que hacían era, oraban por las personas y agarraban la Biblia y con la Biblia les golpeaban esta parte de aquí. Eso se puso de moda. Y luego tomaban la mano así, después del bibliazo, ¿verdad? El santo bibliazo, y ponían la mano en la cabeza de las personas, hagan de cuenta que yo agarro aquí, Sergio es el que tengo enfrente, y le hacían así. Entonces la persona le hacía así y se nos iba para atrás. Era una moda que estaba hace unos 5 años y así eran en varias iglesias. Y algunos de los hermanos un día invitan a un hermano que tenía estos usos y costumbres tan particulares y entonces me consultan a mí porque yo estaba en el departamento de educación cristiana y el hermano pastor que había invitado a esta persona, hay inquietud dentro de su iglesia, siempre que hay algo nuevo, ustedes saben qué pasa cuando hay algo nuevo, ¿no? Vienen y me hablan y me dicen, hermano, aún pasó esto, me cuentan ahí, viene el hermano diácono que había sufrido la embestida del bibliazo y luego que no se había dejado caer y lo empujó hasta que casi lo obligaba a caer, y bueno, ya saben toda esta historia, ¿no? Yo no estoy juzgando aquí si es bueno o malo, simplemente era algo que en la comunidad de fe o en la iglesia no se acostumbraba y estaba dándose. Entonces yo les dije, verifiquen con las personas. A ver, de las personas que están ahí, ¿quiénes son más cristianos y qué pasó con ellos? Tráiganme a dos de los que sufrieron este acontecimiento del santo bibliazo y la santa caída. Con todo respeto para el hermano que ministraba de esta manera, les dije a los hermanos, ahora nosotros somos comunidad de fe. Este hermano fue invitado y se fue a su casa, creo que ni del país era, y ya no se va a acordar de nosotros, pero a nosotros sí nos llega a afectar esto. Y manejamos personas y administramos la iglesia. Y cuando viene esta persona, estas dos personas, la pregunta concreta fue, ¿qué pasó cuando te desmayaste, te caíste, no sé qué? Pero dice él conocido, no, nomás sentí un calor muy bonito y me fui para atrás. Ah, qué bien. La pregunta, al día siguiente, tú trabajas, ¿verdad? Y conocí a los dos muchachos que vinieron conmigo. Tú trabajas, al día siguiente, ¿llegaste temprano a tu trabajo? ¿Fuiste mejor trabajador? Al otro el estudiante. ¿Subieron tus calificaciones? ¿Hubo algo especial en tu vida que cambió? No, nomás sentí bonito. Bueno, sentir bonito, pues es bonito, pero no es todo en la vida cristiana. La vida cristiana es para vivirse en plenitud. Pero ahí están las emociones a la flor de piel y tenemos que saber verificar
qué es lo que está pasando con las cosas o las decisiones que nosotros tomamos en la vida o las doctrinas o costumbres que estamos tomando. Ujú. ¿Qué está pasando? ¿Cómo cambian a las personas? ¿Qué hay de novedad en nosotros? ¿Qué hace el Señor en nuestras vidas? O digámoslo como es, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones? Si no es así, miren hermanos, estamos en un problema. Bien, pasamos al siguiente página, dice la interpretación de valores como método de apreciación administrativa. Nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Vean ustedes, esto es lo que les estoy hablando en este punto. La mayoría de los casos no es la es- escasez, sino el mal uso de nuestros recursos lo que nos daña. Ujú. Es decir, la mayoría de los casos de administración en la iglesia de personas, porque recuerdan ustedes, aquí estamos hablando de personas, también de cosas en cierto sentido, no nos hace daño lo que tenemos o no tenemos, sino nos hace daño lo que nos enfrentamos sin valorar lo que tenemos realmente. En el caso concreto que ya di el ejemplo, cuando alguien nos dice, llega y nos dice, hermano, me voy de la iglesia porque usted no tiene, que el ejemplo que les dije de que yo los invitaba a mi casa, yo en mi casa tengo king size, si usted nomás tiene matrimonial, yo no voy a estar en su casa. Pues bien ido, hermano, es lo que yo puedo ofrecerle. Allí tenemos que estar en este sentido muy atentos a esto. Pueden ponerse de pie, hermanos. Ya vamos por la siguiente hora. Adelante, vayan por su agua, su café, porque hace calor. Y mientras vamos revisando los últimos puntos. Pueden levantarse, no se me queden ahí sentados. Tenemos un minuto para ir por nuestro café, por nuestra agua y seguir adelante, porque es un tema larguito lo que tenemos en este sentido, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen su refresco. ¿Qué tal el calor por allá? ¿Sigue igual de caliente todo? ¿O estamos ya mejorando la temperatura? Bien, ya con nuestro refresquito y ya con nuestra agüita, regresemos a nuestro lugar. Eh, y aquí tenemos 3 letritas que son muy importantes que yo quisiera resaltar. Son 3 incisos que los dejé aquí para que descansaran porque para mí son de mucha importancia, porque estamos hablando claramente de personas, ¿verdad? Y entonces, como personas, tenemos un valor en especial. Vean, cada ser humano es una realidad en potencia. Fe es la palabra más grande. La palabra más chiquita de nuestro idioma español, la palabra fe solamente tiene dos letras, es la palabra más grande. El que no tiene fe en los demás, no tiene fe en sí mismo ni en Dios. Wow. Esta es bien importante, esta letra A. Lo primero que tenemos que hacer desde la pastoral con las personas es creer que el otro es capaz de hacerlo. No debemos descalificar al hermano que va a hacer algo. Todos los seres humanos tenemos una potencialidad. Es muy maravilloso esto. Fíjense ustedes, esta es increíble. Esto es increíble. Simplemente la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, ya es una capacidad increíble. Ya es una capacidad increíble que tenemos los seres humanos. Cada persona, cada ser humano en realidad, es una realidad en potencia. Es lo primero que tenemos que pensar con los hermanos que tenemos delante. Y si no pasa esto, nos dice aquí el manual, pues no creemos ni en Dios ni en nosotros mismos, ¿verdad? A veces nosotros tenemos este problema, debemos creer en las personas. Siguiente.
el mejor líder es aquel que sin discriminación toma el elemento humano que se le asigna y lo transforma. Esta es la frase que quiero resaltar del punto B. Es decir, esto en términos humanos es lo que se llama educación, formación. Y esto es lo que nos dice Proverbios 4:8, creo es, lo cito ahora de memoria. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. La vida del que es justo, ¿verdad? El camino, dice, no es la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora. Y el camino, tengo que decir, es sinónimo de vida en este sentido. Cuando nosotros estamos plenamente convencidos de que vamos en un proceso de vida, que estamos en un proceso de restitución, nosotros también estamos convencidos que los demás que están alrededor de nosotros están en ese proceso. Quiere decir que cada uno de ellos tiene la potencialidad de llegar a algún lugar. Entonces, este proceso de crecimiento es lo que nosotros tenemos que ver, cada uno con nuestras diferentes capacidades y desarrollos. Esto es lo importante, ¿no? Que la persona es capaz de ser el mejor cada vez, y no mejor por sí mismo, naturalmente, por la gracia de Dios que está en nosotros. Punto C. Cada cosa posee un valor representativo, es decir, le damos un valor a las cosas y a las personas representativo. En la buena administración, todo se estima por su valor monetario y también por su valor representativo. Es decir, no es tanto que taza de cristal que tiene café tiene un valor. ¿Qué valor tiene? Pues lo que cuesta en el mercado una taza, lo que cuesta el agua purificada, lo que cuesta tener una cafetera, pero no es el valor realmente, el valor monetario. ¿Qué les gusta a ustedes que sea una taza como esta? Vamos a decir 20 pesos, 30 pesos, lo que nos costaría tener una taza de café así, posiblemente, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Es el valor representativo. ¿Qué representa? Una bebida que puedo estar tomando y me siento a gusto, platico con los demás. Ese es el valor representativo. Como personas tenemos un valor. ¿Cuál es nuestro valor? Bueno, como personas, pues, decir, hermano, tiene el valor de que lee la Biblia, de que es un hermano de oración, de que es un hermano puntual. ¿Cuánto valor le damos a nuestros hermanos? Pues muchos de estos valores, pero tiene un valor representativo. Ese valor representativo es que puedo convivir con él y es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este es el valor importante que debemos tener presentes cuando hablamos de eso. Ahora sí, vamos al punto 3, a ver cuánto avanzamos de él. Como les decía, este tema es como larguito, pero importante. Sí quisiera mucha retroalimentación, es decir, que ustedes me comenten acerca de esto. Dice, porque aquí vamos a la apreciación de las necesidades comunitarias. ¿Qué son las necesidades comunitarias? Lo que todos necesitamos, es decir, ¿qué necesitamos todos? Bueno, pues un lugar, fíjense ustedes de las necesidades comunitarias, cómo tienen que ver con mucho de nuestra manera de ser y pensar. Déjenme, ya se me hizo grandota mi pantalla, está moviendo aquí donde no debe y se me está perdiendo el manual, así que voy a... Este cablecito que me está dando lata, voy a poner por aquí atrás y voy a tomar. Ahí está, ya lo arreglé, parece que ya lo arreglé. Ahí está, bien. Y vamos a ir a este punto. Las necesidades, apreciación de las necesidades comunitarias. Ahora vamos a hablar de la comunidad en este punto 3. Recuerdan que son 7 aspectos. ¿Qué son las necesidades comunitarias? Vamos a ver aquí un pequeño dibujito que yo había puesto aquí para ustedes. Vean ustedes, la iglesia es algo así como esto que estamos viendo aquí. Diferentes formas, diferentes colores, diferentes... aquí no es tamaños, pero estamos reunidos en un círculo. Es decir, lo que hace el monito verde le afecta al monito rojo y el monito rojo le afecta al monito anaranjado
Y hay un bonito ejercicio que hacemos nosotros cuando hagamos esta clase en presencial, que nos ponemos en círculo y cuando estamos en círculo, todos nos tomamos de la mano por unos minutitos, los hermanos y las hermanas. No sé, ya antes era muy común que oráramos con las manos tomadas, ahora ya casi no he visto esta costumbre y creo que se debe a que algunos nos daban las manos, ¿verdad? Pero esto en tiempo de calor. Pero había una bonita costumbre, yo usaba este sistema porque a veces la mano así puede ser un poco agresiva. Yo les decía, doblen sus dedos y engárcenlos así en este ejercicio y nos ponemos así en círculo y cuando estamos así en círculo, yo les digo, muévanse a la izquierda, muevan su mano a la izquierda y muévanse a la derecha. Y como a veces no estamos fuera de circulación en cuanto a nuestra derecha o izquierda, lo que pasa es que todos nos desequilibramos cuando hacemos esto. Ahora, un pie arriba y muévanse hacia adentro, y muévanse hacia afuera con un solo pie. ¿Qué pasa? Si alguien se desequilibra, ¿qué pasa con todo este círculo que tenemos aquí? Todos nos desequilibramos. Entonces, en la iglesia con uno que falle, todos nos desequilibramos. Por eso aquí es tan importante el pasaje de Gálatas capítulo 6. Si alguno se cree espiritual, y alguno falla, restáurele como espiritual. 6:1. Si alguno se cree espiritual, ya nos habló lo que eran los carnales y los espirituales, ¿verdad? Las obras de la carne son estas. El fruto del espíritu es este. ¿En qué lugar te ubicas? Les dice Pablo a los Gálatas. Pues yo soy espiritual. Pues si alguno se cree espiritual, si alguno está en la parte carnal, no lo deje ahí, restáurele como espiritual. Ahora, este es el proceso cuando debemos apreciarnos en las necesidades comunitarias. Vamos ahí a hablar un poquito de este tema porque son cuestiones interesantes de la eclesiología. Recuerden que estamos hablando de personas. Al final del curso vamos a ir a una parte que yo dejo de lado, se las voy a enseñar y se las voy a mostrar en el manual, porque es bien importante que nosotros veamos qué tipo de iglesia y cómo estamos organizados, pero no vamos a tratar de cambiar aquí su organización eclesial. Y vamos a ir a un tema que es para mí muy importante, que tiene que ver con el sentido de la iglesia como comunidad discipuladora. Me parece que este tema de la iglesia como comunidad discipuladora es un punto importante dentro de la eclesiología, un punto muy importante y vamos a estar revisando pasajes bíblicos, más que estar revisando diagramas. Los vamos a ver así por encimita, se los voy a mostrar aquí en pantalla, pero más que decir, este es el mejor sistema o por qué yo tengo este sistema en la iglesia, por qué lo hacemos así, vamos a mostrar un sistema que es el sistema de la iglesia como comunidad discipuladora. La iglesia como comunidad discipuladora es un modelo bíblico cristiano que tiene que ver donde yo importo porque los demás importan. Entonces, vean, aquí nos dice, las necesidades primarias son notadas por todos debido a su naturaleza física. ¿Cuál sería una necesidad primaria de nosotros los seres humanos? A ver, ayúdenme a buscar una necesidad primaria de nosotros los seres humanos. ¿Cuál sería? Alimentarnos, dijo la hermana, ¿verdad? Sí, esa es una necesidad primaria. ¿Qué otra necesidad? Una vivienda. La vivienda es una necesidad primaria, ¿verdad? Mi Dormir. abuela dormir también es una necesidad primaria. Muy bien, esas son las necesidades primarias y debido a su naturaleza física son luego notables. Mi abuela tenía un dicho que no es muy bíblico, pero es un dicho de la abuela y por lo cual yo me lo aprendí, ¿verdad? Y no es nada bíblico porque dice ella, primero comer que ser cristiano. Y eso es así para muchos de nosotros, ¿no? La papa es primero. Entonces, hay una tienda aquí naturista que se llama La Panza es primero, ¿no? Entonces, es una necesidad. Es indispensable que el líder sea sensible a las necesidades del pueblo que dirige. Vean, es necesario que el líder sea sensible a las necesidades que el pueblo que dirige. Aquí hago un alto, aunque hay una coma, un alto y pongo un punto y aparte muy importante. Es una convicción mía de lo que es la pastoral.
el trabajo del pastor es predicar la palabra. Está muy bonito y está muy bien eso de que nos inviten a predicar y que nos roteemos para predicar en iglesia y eso. Pero el trabajo del pastor, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado y soy un viejito con ideas antiguas. El trabajo del pastor es predicar durante toda la semana un buen sermón para alimentar a su pueblo. A su oveja, por eso nos llaman pastores. Ese es el trabajo del pastor. Si no hacemos ese trabajo, entonces estamos en un problema. ¿Y cuál es la primera necesidad que tenemos? Pues el alimento espiritual. Así que el trabajo nuestro debe ser estar preparando constantemente sermones. Bueno, seguimos con la lectura después de la coma. Si quieres en verdad influir en él y hallar cooperación para el proceso administrativo, dale lo que necesita y harán lo que tú quieras. Es decir, si tú le estás dando a la persona lo necesario, y aquí hablamos de lo espiritual, él va a responder adecuadamente a las necesidades. Y también estamos hablando de lo material. Si una persona va a llegar, yo lo vi ahora que estuvimos ahí en la iglesia del pastor Samuel, como había puesto ese airecito, ¿no? Que nos caía como fresco ahí cuando estábamos. Es parte de nuestras necesidades físicas y él está proveyendo un lugar más amplio, un lugar adecuado. Todo esto es la provisión que está haciendo. ¿Por qué? Porque si les provee la necesidad, ellos van a responder adecuadamente. Esto es tanto en lo espiritual como en lo físico, ¿no? Reconocemos como primarias las necesidades físicas, materiales y de seguridad. Ya los mencionaron ustedes, físicas, materiales y de seguridad. ¿Qué es lo más valioso? Me preguntaba en la mañana que despertó mi nieto que quedó a dormir conmigo este día. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más caro que existe, abuelo? Y le decía, creo que lo más caro que existe es la vida y la salud, ¿verdad? La salud de las personas es decisiva para su buena participación en el desarrollo y marcha de la iglesia o asociación. Y estamos hablando de los dos tipos de salud. Debemos preocuparnos por la salud de las personas que nos rodean. Debemos preocuparnos por nuestra propia salud y por las personas que nos rodean. Es importante esto. Otro aspecto de la administración que tenemos que tener cuidado con las personas es el sostén económico. El líder cristiano no está obligado a proveer el dinero para el sostén de la gente de su iglesia, si no somos una agencia de manutención, pero sí está en la capacidad de intervenir para mejorar el estado económico del pueblo. Y no estamos hablando, desde mi punto de vista y desde mi forma de ver la doctrina, a decir, aquí en esta iglesia vas a estar para que vayas a ser próspero. No, la prosperidad es una necesidad espiritual y la prosperidad es cuando el Señor te dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Es decir, lo que tienes es suficiente. Dios te da lo suficiente, pero sí tenemos que tener la sensibilidad, vean ustedes, para saber que si educamos a nuestros hijos, ellos van a tener un mejor empleo, que si nosotros estamos en la capacidad de buscar un mejor empleo, debemos buscarlo. Que si la iglesia está en la posibilidad de dar despensas, de ayudar a los que tienen necesidad, debemos hacerlo. Debemos estar en la necesidad. Ahora mismo, yo voy a hacer una pequeña colecta, no ahora mismo en este momento, no se espanten, no les voy a pedir su cartera ni su reloj, no escondan la cartera ni el reloj. Yo voy a hacer, y no con ustedes, sino con un grupo de amigos, ¿verdad? Una colecta para un hermano que está en un país fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Económico, como para poder ayudarle, que saben que está haciendo evangelismo y él tenía un carrito y se les descompuso el carrito. Luego va en bicicleta y su llanta de bicicleta ahora está ponchada. Y el hermano me dice, hermano, pues yo sigo yendo a la misión, voy caminando, pero sigo yendo a la misión. Y uno dice, Chihuahua, pues Pablo ahí en Tito dice, pues provean para las necesidades de los santos, ¿verdad? Que no se queden cortos con esto. Entonces voy a hacer una colecta con un grupo de amigos, también son mis amigos, pero no soy capaz de pedirles dinero, pero yo
tengo amigos que digo, sí, ¿qué pasa si tengo 10 amigos de 200 pesos? ¿No será que con eso se compra él una llanta de bicicleta? ¿Verdad? Qué carambas, hombre, tiene uno que estar en ese sentido de búsqueda de mejorar. No es una colecta para que todos los años dé una llanta de bicicleta al hermano, no, es algo extraordinario, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro corazón debe nacer este deseo de pedir a los hermanos que ayuden para la necesidad de los santos, que estén dispuestos a ayudar al sostenimiento. No se trata de alimentar baquetones en la vida, ¿verdad? No se trata de alimentar a gente que no le gusta trabajar. Se trata de que en nuestras comunidades de fe tenemos que tener la disposición y la pastoral suficiente para saber cuando alguien tiene una necesidad económica y ayudarle, ¿verdad? No como una constante que digas, bueno, hermano, no te apures, la mitad de mi sueldo va a ser para ti, para que vivas. No, no se trata de eso. Se trata de que en cierto momento nosotros podemos estar proveyendo protección y seguridad, mejorar viviendas, mejorar caminos, servicios de agua, de luz, centros clínicos, veterinarios, orden público, un templo mejor, aulas y lugares de recreación, escuelas y medios educativos para los niños. El líder que está dispuesto a apreciar e intervenir en estas situaciones no solo tendrá material de planeación, sino contará también con la espontánea cooperación de todos. Es mejor encender la vela que maldecir la oscuridad. Es un dicho que nos dice ahí. Todo está mal, todo está pésimo en nuestra comunidad. No, hay cosas que hacer. Hay muchas cosas. Ahora estoy en un trabajo que se llama intervención comunitaria y las necesidades que veo que tienen los compañeros que están aportando en el estudio donde estoy es y no son cristianos, son muy interesantes las aportaciones como comunidad. Qué bueno que podamos, se llama esto en intervención comunitaria y en sociología, incidir en el gobierno, es decir, que le digamos al gobierno, mira, tú no riegas los jardines, pero yo puedo hacer un plan para que nosotros como vecinos podamos hacerlo y tener el jardín limpio. Entonces el gobierno va a decir, ay carambas, ya lo están haciendo los vecinos, yo también voy a ayudar. Eso se llama incidir. Entonces debemos como iglesias estar haciendo esto de el desarrollo comunitario. No se trata de hacer a la iglesia un centro de salud o una obra social, no, no, no. Nuestro trabajo es predicar el evangelio y dar testimonio. Pero sepan ustedes que la iglesia evangélica en México, en la historia de la iglesia evangélica en México, es esto, una comunidad que va a ido desarrollándose. Las personas que se convirtieron, mis abuelos que se convirtieron, mis abuelas que se convirtieron, fueron mejores mujeres, más cristianas, sin vicios, que pudieron darle a sus hijos una mejor educación, un mejor trabajo, y nosotros como cristianos estamos en ese sentido siendo mejores y cada vez estamos mejorando más. Y ese sentido de voy a decir, desarrollo social es el concepto que los cristianos tienen. De hecho, es interesante, aquí voy a hacer me voy a salir de aquí en este momento de este punto C para hacer este comentario, para hablar después de las necesidades secundarias. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, vamos bien. Vean, se dice en economía que los países católicos son los más pobres. Si usted se para en la frontera de Suiza y en la frontera de Italia, ve la noche y el día. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Vámonos a Nuevo Laredo y a Laredo. Usted está en el puente y uno dice, caramba, de aquí ni pintan, hay baches y cómo le hacen del otro lado y ve los jardines del otro lado, aunque no tenga uno papeles, que allá está bonito, allá está bien. ¿Saben cuál es la razón? Que esos países, la mayoría son evangélicos, gran porcentaje.
gran porcentaje de esos países es evangélico. Una cosa increíble es Inglaterra. En Inglaterra, aunque es una iglesia anglicana, que es una iglesia de Estado y con todo lo que usted diga, y usted ve ahí los rituales cuando coronan al rey y cuando fue pues son iglesias que la palabra está ahí presente, ¿no? De donde han surgido muchos movimientos cristianos como el metodismo y los movimientos que vinieron a Estados Unidos. Cuando usted ve el simple Canal de la Mancha, y pasa a lo que es el puerto de Liverpool, porque ahí estuvieron los Beatles, de ahí uno lo conoce por eso, y está en ese lugar y ve ese puerto y ve la parte norte de España, que es católica, dice, qué barbaridad, pues, ¿qué tienen estos? Pues no tienen el evangelio verdadero, tienen una religión que no lleva. Y esto debería pasar en nuestras casas. No es presunción, no es ostentar que somos más o que tenemos más, pero uno nota, yo me admiro mucho de personas muy humilditas que iban a nuestra comunidad de fe y uno veía que eran cristianos porque llevaban sus zapatitos limpios, su mejor ropita, lo poquito, el mínimo, que ya ahora es más, no sé si es bueno o malo, pero que ahora es más, era útil porque no se lo gastaba ni en cigarros, ni en cerveza, ni en parrandas. Era una cuestión diferente. Entonces, nuestra economía en ese sentido debe ser distinto. Ahora nosotros tenemos que tener una economía distinta. Y por último, el último punto antes de pasar al 4, donde vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarles a ustedes qué piensan de esto que estoy diciendo, si los cristianos debemos ser diferentes. Las necesidades secundarias. Las llamamos secundarias aquí porque el ser humano tiende a postergarlas debido a que se puede vivir físicamente sin eh, sin su debida satisfacción. ¿Cuáles serían las necesidades secundarias? Aquellas con las cuales podemos vivir perfectamente sin que nos muramos si no lo tenemos. ¿Cuáles serían? Y fíjense que la vida moderna nos da muchas necesidades secundarias que las tenemos como primarias. ¿Cuáles de ellas son, por ejemplo? Ayúdenme. La ropa, La ropa de marca, vamos a decir. vamos a decirlo así, Ujú. el, Ir al cine. Ir al cine. Ujú. Netflix. Tener un carro. Tener un carro, sí, claro. Los zapatos Los zapatos de marca. de marca, perdón. Sí, hoy me llegó un anuncio, yo estaba pensando que era mentira, unos zapatos y me gustaron mucho, se veían bastante cómodos, de marca X, Y y Z, y es una marca en griego, ¿verdad? Que significa vencedor, es Nike. Y cuando vi el precio, me llegó el anuncio aquí, yo creo que porque saben que soy muy ricachón, y cuando vi el precio, y dije, creo que está en pesos argentinos o algo así. Era algo así como 16,000 pesos unos tenis, ¿verdad? Y dice, bueno, es lo que la gente compra, ¿verdad? Yo he sabido tenía un amigo del trabajo que era coleccionista, no era borracho ni tomaba, pero era coleccionista de vinos caros. Y los coleccionan para no tomarlos, es bastante interesante el asunto. Y una vez andaba en búsqueda de un vino que costaba 250,000 pesos. Y digo, wow, y si se te rompe la botella, ¿verdad? Y entonces uno dice, qué cosas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no son secundarias. O sea, uno puede vivir perfectamente sin algunas cosas. Ujú. Yo tengo ahorita, ya voy para el año sin carro, y yo pensé, después de vivir del año 2000 con carro, pensé que no iba a poder sobrevivir los 5 minutos después de que se fue mi carro. No me ha pasado nada, ¿verdad? Ya soy cliente frecuente de Uber y no me pasa nada. Lo único que me he ahorrado es lo que gastaba cada mes en el mecánico, porque como era un carro muy viejito, pues gastaba muchísimo en eso. Entonces, vean ustedes cómo uno puede vivir sin las cosas secundarias. Ahora, aquí tengo que decir antes de los incisos y hacer una pausa, aquí la diferencia es entre necesito y deseo.
Lo necesito es lo esencial. ¿Qué necesito? Agua, aire, ¿m? Un techo, salud, son las cosas que necesito. Oh, ¿Qué deseo? Pues deseo una paleta de limón, ¿verdad? Un helado de Oreo, esas son las cosas que deseo. Esas son las cosas que deseo. Lo que necesito y lo que deseo debe ser bien claro en nuestra mente. Cuáles sean nuestras necesidades y cuáles sean nuestros deseos. Lo que necesito es lo esencial, lo que sí no podría estar sin él para vivir. Lo que deseo es eh, todo aquello que es superfluo y que tiene un valor que le damos a veces de más, de más. Y ahí está pues la sociedad de consumo que tiene que ver con esto. Bien, vamos a ver los dos incisos que nos quedan. Amar y ser amado. Es recomendable que todos los líderes cristianos se preocupen por observar a fondo cómo marcha la vida sociocultural de la iglesia. ¿Qué es esto de sociocultural? Es decir, cómo se desarrolla la vida de la iglesia con relación al mundo, ¿verdad? Lo sociocultural, lo que se va tejiendo. ¿Qué es esto de lo sociocultural? Cuando yo leía la semana pasada el material, pensaba en esta parte de nuestra vida que ahora tiene que ver tanto con las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Yo no sé, y es la pregunta de reflexión, ¿qué tanto está afectando las redes sociales? Yo no sé, hay unas nuevas que ni siquiera conozco, ¿verdad? Pero eh, los chicos no pueden vivir sin esto. Ahora se dice que lo que fue el Facebook, que era para los jóvenes, hace 4 o 5 años, cuando yo era joven, todavía no era viejito, hace 4 o 5 años y lo empecé a usar, no lo empecé a usar más atrás, pero ahora me dicen que es una plataforma para viejitos, que ya están los viejitos, que ya los jóvenes están en TikTok y cosas así, que yo no sé ni qué es eso, ni cómo se come, ni cómo se instala, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto está afectando a la iglesia las redes sociales? Es increíble porque ahora todos tenemos en yo lo uso así, yo tengo aquí la Biblia y es la que uso porque tengo varias versiones y entonces es la que llevo a la iglesia, pero qué tentación tan grande es que nos llega un mensaje de nuestro amigo y verlo, ¿no? Yo he visto, yo he visto en la iglesia eh, me tocó verlo en esta iglesia que les conté que era la más grande en ese tiempo, que invitaron a una persona a dar la conferencia y yo llegué después y estaba hasta atrás y estaba en un jueguito de Candy no sé qué, no sé cuántos jugaron ese jueguito. Y entonces el predicador estaba hasta atrás en la esquina explicándole a su Candy no sé qué y yo llegué y me le iba a acercar para saludarlo porque pues, era el pastor, el predicador invitado y me dio pena que estaba jugando mientras estaba la alabanza, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta las redes sociales a nuestra iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que está afectando? Sí, Sergio, ¿quieres comentar algo? sí, sí, se afecta porque muchas veces cerramos la comodidad de, pues ahora no voy a la iglesia y lo veo por el Facebook. Y las bendiciones también que me lleguen por Facebook, no hay problema. Las peticiones y todo, y no, creo que así no es, ¿verdad? A mí, ayer y la semana pasada que fui a la iglesia, no llevaba mi Biblia. Dije, pero llevo mi celular. Pero no, yo en lo personal dije, no, para algo está la Biblia, ¿no? Sí. Aunque agarré una Biblia de ahí de la iglesia, pero no me sentía a gusto. Yo aquí tengo mi Biblia y pues caramba, no la llevo. O sea, la cómoda se vuelve uno. Luego también muchas veces se hace una adicción del celular y es malo también eso. Sí. Sí, gracias, Sergio. Sí, sí nos está afectando, ¿no? Sí, está cambiando el mundo, Sí afecta. socioculturalmente está cambiando hacia otra manera de ver o de tener la información. Y ahí lo que acaba de decir Sergio es, bueno, la pandemia nos trajo estos famosos cultos que se pusieron de moda, si no puedo reunirme, los tengo en línea, ¿verdad? Y tuvimos el famoso Zoom. Pues
trae sus beneficios. Ahora nosotros podemos estar tomando una clase aquí en Zoom y es buenísimo, ¿no? Que no tenga que yo viajar, no tanto por la cuestión económica, porque pues Dios provee lo que nos manda hacer, eso es una realidad, pero hasta ahora no me ha provisto para ir cada 8 días a darles la clase, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso que sí me provee para pagar un Zoom y eso es con lo que se da la clase. Es bueno, pero también es bueno vernos de vez en cuando. Entonces, todo eso debemos saber hacerlo, ¿no? Hay cosas en la iglesia que se podrán seguir aprovechando en el Zoom y en la línea, pero no nos esclavicemos a las redes sociales. ¿Cómo les fue a ustedes? Ya que vamos a parar, vamos a dejar una línea aquí en el punto 4, porque ya vamos a entrar a parte de la organización. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Hoy iniciamos con el pasaje de Tíquico, ¿no? Y cómo Pablo tenía sentido con la gente, pero ¿cómo les fue a ustedes con la pandemia? A ver, cuéntenme, ya no lo voy a dejar aquí correr para que nuestro clase, que hasta aquí llega hasta esta página, que es la página número 10, el número 4, cuando vamos a hablar de este punto y ver los versículos bíblicos de la administración y el enfoque bíblico que trae aquí el manual, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que me cuenten cómo les fue con la pandemia